Muy buenos momentos tengan todos ustedes. En este momento sigo con la presentación de la explicación del diluvio universal, la historia después del diluvio universal. Estamos viendo qué pasó después de la Torre de Babel, cuando empezaron todas las lenguas y se dispersaron los pueblos. Vamos a ver ahora en este capítulo los pueblos descendientes de Jafet, los jafetitas. Son los pueblos más numerosos del mundo, según el cromosoma Y, según los haplogrupos de cromosoma y estos pueblos se extendieron por todos los continentes menos Australia. Entonces vamos a estudiar a fondo cuáles son estos grupos y vamos a entender estos pueblos, estos clanes, desde el Babel hasta el diluvio. Muy bien, y después en otro video profundizaremos sobre los principales pueblos. El que me interesa a mí, por supuesto, son los pueblos americanos y también los pueblos indoeuropeos principalmente, aunque no dejamos de ver también los pueblos túrquicos o los pueblos de Asia Oriental como los polinesios y los chinos. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con los pueblos jafetitas. Dado que los Jafet tenía el haplogrupo K, sus descendientes tienen los haplogrupos LT, MS, N, O, Q, P, Q y R. Vamos a ver quiénes son esos grupos y esos clanes que descienden de Jafet. El primer grupo es el grupo LT. LT, pues se instalaron en la zona central de Pakistán y de ahí se distribuyeron por todo el mundo, pero nunca tuvieron una cultura dominante. Parece que una de las lenguas aisladas de este grupo es el baluchi, los baluchistán, pero no han establecido ningún otro pueblo y sus lenguajes se perdieron o quedaron como lenguajes aislados. Son minorías en muchos otros pueblos porque han emigrado constantemente, los LT. Entonces es el primer clan del grupo de Jafet. El grupo haplogrupo M y S emigraron hacia el oriente y gracias a que estaba la glaciación, Nueva Guinea estaba todavía unida al continente asiático y ahí se establecieron los papuanos. Estos son los grupos MS. Algunos llegaron a Australia, pero realmente el pueblo principal se estableció en Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, los papuanos. Es una familia lingüística muy grande que ocupa cerca de más de 1000 lenguas actualmente en ese territorio. Ellos quedaron aislados prácticamente y su desarrollo económico y cultural fue muy escaso. Y realmente son pueblos bastante aislados y prácticamente cazadores, recolectores y pescadores. Un grupo jafetita muy importante son los derivados del haplogrupo N. Ellos son los pueblos altaicos. Los pueblos altaicos, su principal representante actualmente son los turcos, aunque también son los fineses, los mongoles y todos los pueblos tártaros. Ellos se establecieron en el centro de Asia y de ahí se extendieron a todos los demás lugares del mundo. Surgieron en la historia a partir del crecimiento del Imperio Turco desde los años del Imperio Selyúcida en el siglo X después de Cristo. Pero su historia es bastante antigua en el centro de Asia. El clan con el haplogrupo O1 emigró hacia el sureste asiático y ahí fue poco a poco, cuando todavía estaba la glaciación, emigrando hacia las islas polinesias y melanésicas. Y de ahí después convirtieron en hábiles navegantes, sobre todo los polinesios, y llegaron hasta Madagascar.
Los pueblos áustricos, que es la familia áustrica, corresponden a los tailandeses, a los de Indonesia, a los de Vietnam, a los de, sobre todo a los de Laos, todos esos pueblos que han formado la cultura precisamente austronésica. Han sido importantes y son grandes navegantes. Prácticamente colonizaron todo el Pacífico con sus barcos. El clan O2 es el clan sino-tibetano. Este es el clan jafético de los más grandes que hay porque es todo el pueblo chino. Incluye también Tíbet y Birmania. El clan sino-tibetano se inmigró hacia el oriente, se instaló en lo que es hoy China y desarrolló una cultura milenaria gigantesca. Hoy es uno de los pueblos más grandes del mundo y su desarrollo es impresionante y tiene sus bases en esta cultura china antigua, cultura chino-tibetana. Son los idiomas sino-tibetanos. El siguiente pueblo jafético o pueblos jaféticos, el clan jafético es el clan Q, el Q1, B1. Son los clanes americanos, son los que emigraron desde Asia, desde el norte de Asia, por el estrecho de Bering, cuando estaba precisamente el tiempo de la glaciación, emigraron y llegaron a América. En América se dividieron en 6 grandes grupos o 6 grandes clanes. 3 quedaron en Norteamérica y 3 en Sudamérica. En Norteamérica, los clanes más importantes, el Uto Azteca, el Otomangue y el Maya Penutí. Y en Sudamérica, los andinos, los chichapáes de Colombia y todos los Yepano-Caribe que ocuparon todas las islas del Caribe, toda la zona amazónica y llegaron hasta la Patagonia en Argentina. Entonces son muchísimos lenguas e idiomas y grupos de este grupo, de este clan. El último clan descendiente de Jafet que vamos a analizar es los que vienen del grupo R, los indoeuropeos. Ellos emigraron hacia Irán y de ahí se fueron extendiendo hacia el norte de la India, hacia parte de China y todo el centro de Europa, pero sobre todo a toda Europa. Con los eslavos, con los brahmanes, con los arios, con los celtas, con los griegos, con los hititas, y esta población de las más numerosas del mundo y que han tenido el máximo desarrollo tecnológico y cultural, han tenido un desarrollo enorme. Estos pueblos después han llegado y colonizado América, Oceanía, Asia, África. Los pueblos indoeuropeos, pues, son de los más extendidos y de los que más conocemos. La cultura indoeuropea ha sido clave en la historia del mundo. Bueno, pues en estos 3 videos he podido presentar la historia de Babel del 2800 a.C. aproximadamente al 2400 a.C. Esta historia se divide la he dividido en 3 partes, los 3 patriarcas, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Sem se quedaron en Medio Oriente, fundamentalmente al principio, y luego los descendientes de Cam se inmigraron hacia África y hacia el lejano oriente, hasta Australia, y los descendientes de Jafet ocuparon prácticamente toda Asia y toda Europa.
Los descendientes de Sem también, los primeros también llegaron hasta el norte de Europa, que luego fueron invadidos por los indoeuropeos descendientes de Jafet. Entonces, con esta visión, cambia totalmente la historia de la humanidad. La visión ideológica que se tiene desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, de que el diluvio no es una realidad, ha deformado nuestra historia y ha cambiado la historia de la humanidad radicalmente. Vamos a ver cómo una historia real científica se desarrolla a partir del diluvio y podemos encontrar la historia de los pueblos a partir de entonces, en relación profunda con sus lenguas, con sus familias lingüísticas y con, por supuesto, a partir de la genética de poblaciones. Pues en breve haré un trabajo muy fuerte de algunos pueblos muy significativos. Voy a hablar especialmente de los hebreos como pueblo semita, de los egipcios y de los japoneses como pueblos camitas y de los aztecas como pueblo amerindio, ¿sí? Y de los españoles como pueblo indoeuropeo, ¿sí? Vamos a ver a dónde nos conduce todo esto. Pues muchísimas gracias por su atención y hagamos historia, no ideología. Veamos la ciencia, veamos cómo la genética de poblaciones, la lingüística y la historia nos hablan de un momento del diluvio y después de un momento de Babel. Gracias.